todavía está aquí. Ustedes siguen. El que los tomó. No sé ni cómo empezar esto. Y honestamente, me está temblando la mano mientras escribo. No lo hago para llamar la atención, ni para inventar una historia de miedo. Lo hago porque ya no duermo, porque cada ruido me sobresalta, porque siento que lo que mató a mi abuelo y a mi tío todavía está buscándonos, y porque necesito advertirle a quien escuche esto que la Ouija no es un juego, y que cuando uno abre una puerta, no siempre puede cerrarla. Mi nombre prefiero no decirlo. Soy de la Ciudad de México, y hasta hace unos meses mi vida era normal. Vivo con mis papás en una casa pequeña en Iztapalapa, una casa donde jamás había pasado nada raro, hasta que llegaron las cosas de mi abuelo. Pero para entender lo que vivimos, tengo que empezar desde el principio. Tengo que hablar de cómo mi abuelo, desesperado por volver a hablar con mi abuela, cometió un error que le costó la vida y que casi nos cuesta la nuestra. Mi abuela murió de un derrame cerebral a finales de 2022. Fue repentino, devastador, la típica tragedia que no ves venir. Tenía 69 años. Estaba sana. Caminaba, reía, regañaba como siempre. Mi abuelo quedó destruido. Llevaban juntos más de 40 años. Era como si le hubieran arrancado la mitad del cuerpo. Lo veíamos todos los fines de semana y notamos que no hablaba mucho, que se quedaba viendo las paredes, que a veces murmuraba cosas. Mi papá decía que era normal, que el dolor era mucho, pero un día mi abuelo nos dijo algo que nos preocupó. Lo dijo con total seriedad, con una calma que daba miedo. Yo sé que tu mamá todavía está aquí. Sé que me oye. Y no lo dijo como quien está deprimido. Lo dijo como quien está convencido. A partir de ahí, empezó a aislarse más. Pasaba horas en el cuarto donde dormían él y mi abuela. A veces escuchábamos que hablaba solo. A veces se escuchaba como si le respondieran, pero pensamos que era nuestra imaginación. Hasta hoy, no sabemos de dónde la sacó. Mi papá dijo que él nunca la había visto antes entre las cosas de mis abuelos. La mencionó por primera vez un domingo. Ella me habló anoche. Mi papá lo miró con tristeza. Pa, ¿cómo que te habló? Fue un sueño. Y mi abuelo respondió con algo que jamás voy a olvidar. No fue un sueño. La tabla me dejó escucharla. Mi papá palideció. Yo sentí un escalofrío inmediato. Mi tío, el hermano menor de mi papá, se molestó. Lo regañó, le dijo que eso era peligroso, que no jugara con esas cosas. Mi abuelo solo le dijo: A veces hay que hacer cosas peligrosas para no sentirnos solos. Esa noche, mi abuelo usó la Ouija. No sé qué pasó realmente, pero a la mañana siguiente ya no estaba vivo. Lo encontraron sentado en la silla de su recámara, con la Ouija en las piernas, la expresión en su rostro. Mi papá nunca había llorado así cuando lo describió. Tenía los ojos muy abiertos, hijo, como si hubiera visto algo que no pudo soportar. La policía dijo que fue un paro cardíaco, pero algo no cuadraba. Las uñas de mi abuelo estaban sucias,
como si hubiera arañado el piso. Había marcas en la madera, como si hubiera intentado levantarse o arrastrarse. Y lo más raro, la tabla estaba boca abajo. Pasaron 12 días. Mi tío dejó de contestar mensajes. No respondía llamadas. Un primo fue a verlo y lo encontró así nomás, tirado en el baño, desnudo, con el agua de la regadera aún tibia, sin signos de violencia, sin sangre, sin nada, solo, muerto. La autopsia dijo que su corazón se detuvo. Otra vez, el segundo caso. En 2 semanas, mi papá no creía en nada de esto. Pero esa noche, después del entierro, se acercó a mí con la voz temblorosa. Hijo, ¿tú crees que algo pueda estar pasando? ¿A qué te refieres, pa? A que tu tío tenía las cosas de mi papá y ahora él también. No terminó la frase. Solo me miró, como quien se da cuenta de algo demasiado tarde. Después del funeral, mi papá decidió llevarse las cosas de mi abuelo. Son de él. No las puedo dejar ahí. Yo supe, en cuanto las cajas cruzaron la puerta de la casa, que habíamos cometido el tercer error. Esa noche, los ruidos comenzaron. Primero, pequeños golpes, como cuando una casa se enfría y crujen las paredes. Luego, pasos claritos en el pasillo. A las 3 de la mañana, escuché cómo el pomo de mi puerta giraba. No se abrió, solo giró, lento, como si alguien pusiera la mano encima y probara fuerza. Corrí a despertar a mis papás. Mi papá dijo que eran nervios, pero la siguiente noche, él también lo escuchó. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que no era nuestra imaginación. Las cajas de mi abuelo quedaron en el comedor y un jueves en la tarde, mientras mi papá empezaba a revisarlas, la encontró. La ouija negra, vieja, con los bordes desgastados, la madera fría, como si la hubieran tenido adentro de un congelador. Mi papá la tomó, la volteó, la revisó y dijo algo que aún me da escalofríos cuando lo recuerdo. Esta cosa no estaba entre las cosas que me traje. Pero ahí estaba, como si se hubiera metido sola. Esa noche volvieron los ruidos y ahora ya no solo eran pasos, había murmullos, como si alguien rezara en voz baja. ¿Podemos hablar con el abuelo? Sé que fue una estupidez, lo reconozco, pero yo tenía 19 años y estaba desesperado. Quería creer que las cosas raras solo eran señales de mi abuelo intentando comunicarse. Pensaba que si lográbamos hablar con él, tal vez podríamos ayudarlo a descansar. Le dije a mi papá. ¿Y si usamos la tabla? ¿Y si intentamos hablar con él? Esperé que me mandara al diablo, pero estaba tan hundido en el miedo y la culpa que solo tragó saliva y dijo, una sola vez, y si pasa algo raro, la quemamos. Nunca debimos hacerlo. Era sábado en la noche. Apagamos luces, encendimos una veladora. El silencio en la casa era tan pesado que dolía. Pusimos los dedos sobre el puntero. Abuelo, si eres tú, estamos aquí. Queremos escucharte. El puntero se movió casi de inmediato.
Yo grité. Mi papá retiró la mano. No lo estoy moviendo. Yo tampoco, pa. El puntero formó una palabra. H-O-L-A. Hola. Mi papá comenzó a llorar. Pa, si eres tú, necesito saber algo. Algo que solo tú sabías. Le hizo una pregunta personal. Una que nadie más podía contestar. La tabla respondió, y la respuesta estaba equivocada. Mi papá se quedó helado. Tú no eres mi papá. El puntero se movió lentamente. N-O. ¿Quién eres? Susurré yo. La tabla respondió. Él. ¿El qué? El puntero se movió con violencia. El que los tomó. Mi papá gritó. ¿A quién? La tabla. A ustedes. En ese momento, la veladora explotó. Un sonido seco, fuerte, como si hubiera truenos dentro de la casa. El cuarto se llenó de humo, un olor horrible, como carne quemada. Yo sentí que algo se deslizó detrás de nosotros. Un aire frío que parecía tener forma, una sombra que no debería existir. Mi papá me tomó del brazo y corrimos. La tabla quedó en el piso, todavía marcada por la última palabra que había escrito el demonio. Ustedes siguen. No dormimos esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió. Los pasos no se detuvieron. Los murmullos crecieron. Y ahora había algo más. Golpes en la ventana, como si alguien tocara para entrar. Mi papá despertó una madrugada gritando porque vio una sombra parada frente a su cama. Una figura alta, delgada, de cuello larguísimo. Solo mirándolo, yo empecé a escuchar mi nombre como un susurro. Y un día, mientras estaba solo en la sala, escuché la voz de mi abuelo. Ayúdame. Pero no era él. Era algo imitando su voz. Y lo hacía mal, como un eco roto. Mi mamá, que hasta ese punto estaba negada a creer todo esto, rompió en llanto y pidió que buscáramos ayuda. Un vecino nos recomendó a un brujo de Catemaco, Veracruz. Nos dijo, él ha visto cosas que ustedes ni imaginan. Lo llamamos, le contamos todo. Hubo un silencio largo, horrible. Y él solo dijo, no vuelvan a usar la tabla. Si lo hacen, no lo hagan solos. Voy a ir. 2 días después, llegó. Y ahí, amigos, ahí empieza la parte de la historia que todavía me cuesta trabajo creer. La parte donde la realidad se rompe. La parte donde entendimos que jamás debimos llamar a nadie del otro lado. El brujo llegó un miércoles por la tarde. Yo pensé que sería un señor como los que uno ve en las ferias o en los puestos del mercado. Pero no. Este hombre tenía una presencia que te obligaba a guardar silencio. Se llamaba Ismael y venía con una simple mochila negra y un pequeño maletín de cuero que parecía guardar más años de uso que él mismo. Su mirada era profunda, casi inquietante. Cuando entró a la casa, se detuvo justo en el umbral y murmuró algo que no pude entender. Mi mamá le ofreció pasar, pero él levantó la mano. Antes de entrar, necesito saber una cosa. ¿Dónde está
la tabla. Mi papá tragó saliva y señaló la recámara donde la habíamos guardado desde aquella noche. Ismael cerró los ojos, respiró hondo y dijo: no está dormida. Ustedes la despertaron y la alimentaron. Ya sabe que estoy aquí. La forma en que lo dijo, como si la tabla fuera un ser vivo, me hizo temblar entero. Entró finalmente, pero apenas puso un pie dentro de la casa. Se escuchó un golpe fuerte en la pared del pasillo, como si algo grande hubiera chocado contra ella. Ismael no se inmutó, soltó un "ya sabía que harías eso" y caminó hacia la sala. Mi papá le contó todo: la ouija, la muerte de mi abuelo, la muerte de mi tío, las sombras, los ruidos y el mensaje. El que los tomó. Ismael escuchó sin interrumpir. Cuando mi papá terminó, el brujo abrió su maletín. Adentro había una cruz de madera vieja, un frasco con agua lodosa, una vela blanca, una cuerda trenzada con algo que parecía cabello y un cuenco de barro. De su mochila sacó otra cosa, una pequeña campana de cobre, completamente negra del desgaste. Yo pensé que era solo un objeto simbólico, pero apenas la puso sobre la mesa, el ambiente de la casa cambió, como si el aire se hubiera espeso, como si algo se hubiera enfurecido por su presencia. Ismael nos miró a los tres. Lo que está aquí no es un espíritu, no es su abuelo, no es una sombra del pasado. Entonces, ¿qué es?, pregunté. Él se acomodó y respondió despacio: es un parásito espiritual, una entidad que se hace pasar por lo que más amas para que la invites. No entra sola, necesita que la reconozcas. Yo me quedé helado. Mi mamá se tapó la boca. Mi papá solo dijo: entonces, ¿fue él quien? Ismael asintió. Sí, él fue quien tomó el corazón de su padre y de su hermano, y ahora quiere el de ustedes. Ismael dijo que antes de intentar expulsar a la entidad, necesitaba verla, pero para verla, según sus palabras, debíamos proporcionarle un punto de entrada, y ese punto era la misma tabla. Vamos a usarla, pero no como ustedes lo hicieron. No para preguntar, sino para obligarlo a rebelarse. Mi mamá se negó al principio. Estaba llorando diciendo que no quería volver a tener esa cosa cerca. Pero Ismael respondió algo que me perforó el estómago. Si no lo hacemos hoy, mañana será peor. Y si esperan más, puede que ya no haya nadie que ayudar. Mi papá aceptó, y yo también, aunque sentí como si algo dentro de mí gritara que estaba cometiendo un error fatal. Ismael pidió que apagáramos todas las luces. Encendió la vela blanca en el centro de la mesa, puso la cruz a un lado, el cuenco frente a él y la cuerda de cabello encima de la tabla. Luego encendió un sahumerio que olía a algo entre incienso y hierbas podridas. La casa se quedó completamente en silencio. Ni un carro pasando, ni un perro ladrando, ni un ruido del exterior. Nada. Era como si el mundo se hubiera detenido alrededor de nosotros. Ismael nos pidió unirnos alrededor de la mesa.
Pero sin tocar la tabla, él tomó la campana de cobre con ambas manos y comenzó a girarla muy despacio, sin dejar que sonara. Y entonces dijo: si en verdad está aquí, que se manifieste. El silencio se rompió de golpe. La puerta de la cocina se cerró sola con un portazo. Mi mamá dio un grito sofocado. Yo me levanté, pero Ismael me ordenó volver a sentarme sin voltear. No lo miren, no le den forma. La temperatura bajó mucho, tanto que podía ver mi propio aliento. La vela blanca empezó a temblar, aunque no había viento, y la tabla comenzó a vibrar suavemente sobre la mesa. Ismael comenzó a rezar en una lengua que yo nunca había escuchado. Después me enteré de que era náhuatl antiguo. Con cada línea que pronunciaba, la tabla se movía un poco más, hasta que de pronto el planchet del puntero se levantó solo, sin que nadie lo tocara. Se puso de pie, como si tuviera piernas, y apuntó hacia mi papá. No lo voltees a ver, susurró Ismael. No le des entrada. Mi papá lloraba. Yo tenía la sensación de que alguien respiraba detrás de mí. Ismael habló: dime tu nombre. El puntero comenzó a moverse lentamente sobre la tabla, formando las palabras: no merecen. Ismael frunció el ceño. ¿Qué no merecemos? La respuesta fue inmediata: su vida. ¿Por qué?, insistió el brujo. Porque ya son míos. Mi papá se incorporó de golpe. ¿Qué quieres de nosotros? El puntero se movió violentamente, chocando contra la madera una y otra vez. Todo. Yo cerré los ojos. La vela se apagó sola, y en el momento en que la oscuridad nos envolvió, escuché la voz de mi abuelo, pero no era su voz normal. Era rasposa, profunda, como si hablara desde agua estancada. Hijo, mi papá cayó de rodillas llorando. Pa, eres tú. Ismael gritó: no le hables, no es él. Y entonces la voz cambió, se volvió más grave, más monstruosa. No soy él, soy el diablo. Mi mamá comenzó a rezar. Yo sentí las piernas tan débiles que pensé que me iba a desmayar. La tabla comenzó a moverse sola de nuevo. Me faltan ustedes. Ismael tomó la campana y finalmente la hizo sonar. Un sonido agudo, insoportablemente frío. La casa vibró como si hubiera un temblor. Las ventanas se sacudieron, la mesa crujió, y entonces el brujo le habló directamente. En nombre de Dios vivo, te ordeno retirarte. Hubo un silencio, y después un gruñido, no humano, no animal, algo entre ambas cosas. El sonido salió de todas partes a la vez, de las paredes, del techo, de abajo de la mesa. La vela se encendió sola de nuevo, y lo que vimos casi nos hizo vomitar del miedo. Una sombra alta, extremadamente delgada, pegada a la pared detrás de Ismael.
con un cuello larguísimo que se curvaba hacia él, como si lo olfateara. Ismael siguió rezando, subiendo el tono. El demonio empezó a mover el puntero tan rápido que parecía temblar. Mi papá intentó levantarse, pero cayó al piso como si algo lo hubiera empujado. Mi mamá gritaba. Yo intentaba no mirar directamente a la sombra, pero entonces ocurrió. La sombra se desprendió de la pared. No caminó, no se arrastró. Simplemente apareció detrás del brujo, como si hubiera atravesado el aire, y entró en él. Lo vimos, como un humo negro que se desliza dentro de un cuerpo por la espalda. Ismael se arqueó. La campana cayó al piso. Sus ojos se pusieron completamente blancos y de su boca salió un sonido que no era humano. Un rugido, un grito, un alarido. No sé cómo describirlo. Algo así como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo dentro de un pozo profundo. Mi mamá se desmayó. Yo retrocedí hasta pegar la espalda contra la pared. Mi papá intentó acercarse, pero Ismael, o lo que quedaba de él, lo miró con una sonrisa torcida y con una voz completamente ajena dijo: «Me faltan ustedes». Ismael se quedó inmóvil, demasiado inmóvil, como si alguien le hubiera apagado el alma. Cayó de golpe, sin emitir sonido, solo cayó. Mi papá corrió hacia él, pero ya era tarde. No respiraba, no tenía pulso, no tenía nada. La entidad lo había tomado y lo había matado. La casa volvió al silencio absoluto. La tabla quedó en el piso, partida en dos. El puntero roto. La vela se extinguió y la sombra ya no estaba. Pero la sensación de que nos miraba desde algún rincón permaneció. No llamó a la policía. No podrían explicar nada, ni nosotros tampoco. El cuerpo del brujo desapareció esa noche. Mi papá dice que lo enterró, pero la verdad creo que jamás me dijo dónde. Desde ese día vivimos con miedo real, porque lo peor no fue lo que pasó. Lo peor es lo que sigue pasando. A veces escucho pasos en el pasillo. A veces veo la sombra de un cuello alargado en la pared. A veces mi mamá llora porque sueña con la voz del brujo diciendo su nombre. Y mi papá está más callado, más apagado, como si algo lo estuviera consumiendo lentamente. Yo sé, lo siento, que no se fue, solo está esperando. Por eso, mando esta historia para advertir a quien esté escuchando. No jueguen con la ouija. No importa lo valientes que se sientan. No importa cuánto extrañen a alguien. No importa cuánto quieran creer que podrán hablar con un ser querido. Lo que está detrás de esa tabla no es quien creen. Es algo que sabe imitar, algo que sabe mentir, algo que sabe esperar. Y ustedes pueden ser los siguientes. Ustedes siguen.